Yo no sabía que uno puede ser un discípulo de Cristo experimentando atracción por las personas del mismo sexo. ¿Cómo fue el proceso de ustedes de decir, ok, ahora voy a decir que soy gay, soy lesbiana? La verdad, yo he experimentado mucha homofobia dentro de la iglesia, pero también he experimentado mucho amor dentro de la iglesia y también he experimentado muchas personas que no saben cómo. Pero hubo otra voz dentro de mí que me dijo, pero es que tú igual amas a Dios, o sea, tú tienes derecho de irlo a adorar, de ir a ensayar con tus hermanos, o sea, eso no te hace indigno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Fe Podcast. Hoy me encuentro con dos invitados muy especiales, Simón de Colombia y Pamela de México. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bien, muchas Bien, gracias. bien, gracias. Un poquito nerviosos quizá. No se preocupen, estamos en confianza aquí. Gracias. Pamela y Simón son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ellos experimentan atracción hacia personas del mismo sexo. Pamela, te identificas como una persona lesbiana. Sí. Simón como gay. Uh-huh. Cuéntenos un poco de su experiencia. ¿Cómo es que se dieron cuenta, por ejemplo? Pues no, es que darse cuenta, no sé, es como que siempre ha estado conmigo ese sentimiento. Ahora que preguntabas si me identifico con la palabra gay, durante mucho tiempo me costó decir, ay, soy gay o algo así, porque pensaba que como que eso era muy determinante sobre mi identidad. Y después aprendí a utilizar el término como que experimento atracción al mismo sexo y me siento más cómodo con ello, pero ya no me siento incómodo con decir como soy gay o me gustan los chicos. Lo que pasa es que sí, muchas personas tienen imaginarios sobre lo que es la frase ser gay y tal vez por eso es mejor especificar. Y bueno, yo siempre he sentido como esta atracción por las personas del mismo género y desde muy pequeño, ¿sí? Incluso mucho antes de conocer la iglesia. Como yo me identifico, no cambia nada. Entonces estábamos hablando de esto antes y yo decía, bueno, yo soy una hija de Dios, número 1. Número 2, soy mexicana. Entonces, que yo sea mexicana no significa que yo deje de pensar en el número 1. Puedo ser hija de Dios, mexicana, lesbiana, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y pues lo que se vaya agregando, ¿no? Entonces, para mí, más que darme cuenta, creo que fue un proceso de aceptación. Y yo te mencionaba un poquito antes como de que empezáramos a grabar, que creo que muchas veces pasa que te da miedo. O sea, primero no es, antes de la negación, por lo menos a mí, lo que me llegó fue el miedo. Y si sí es, y si no, y si me gusta, y si no me gusta, y cómo sé si es que solo me cae bien, o que solo se me hace muy bonita esta amiga y ya. Y después de mucho tiempo llegó, pues yo creo, la aceptación, pero desde el pánico, desde el reproche. O sea, yo me acuerdo la primera vez que por fin dije, ok, me gusta una niña, corrí con mi obispo y le dije así llorando, como es que me gusta una amiga. Y yo creí que él, no sé qué esperaba, yo creí que él me iba como a mega regañar o algo. Y él me dijo como, ¿está bien? Y yo, ¿cómo que está bien? ¿Qué le pasa? Y él me dijo, ¿estás viviendo la ley de castidad? Y yo, pues, sí. Me dijo, entonces está bien. Y, por ejemplo, la palabra lesbiana me costaba mucho. Y luego dije, bueno, pues, ¿por qué me cuesta tanto? Creo que es parte de la cultura de la iglesia que sea un tabú. Pero, pues, hace unos años el presidente Nelson estaba dando, pues, un discurso y él mencionó gays, lesbianas e hizo una lista, ¿no? Uh-huh. Donde él los mencionaba como tal. En los manuales se mencionan como tal, en el sitio web se mencionan como tal. Entonces, yo he aprendido a forzarme a mí misma a tratar de romper ese tabú por mí, para que yo pueda, pues, sea como sea que me vaya a identificar, aceptarlo y sentirme cómoda. Ok, decías que dentro de la iglesia que ocurriera esto es un tabú. Creo que también todavía ocurre en la sociedad en general. Claro. Todavía es muy difícil como aceptar al 100% que es algo normal para algunos, ¿no? ¿Cómo han conciliado esto con su fe? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Cómo los ha tratado la comunidad de la iglesia? Dijiste que tuviste una buena ayuda con tu obispo, pero ¿esto siempre fue así? No, las personas a veces se equivocan, las personas juzgan, las personas dan por hecho que tú estás viviendo de cierta manera porque eres de la comunidad o
que quieres invitar a todos y volverlos gays por alguna razón. Y la verdad, diciéndolo así como debe ser, la verdad yo he experimentado mucha homofobia dentro de la iglesia, pero también he experimentado mucho amor dentro de la iglesia y también he experimentado muchas personas que no saben cómo, o sea, no es su experiencia, tal vez nunca antes habían conocido a alguien y me dicen, no sé cómo, pero ayúdame, desde líderes, amigos, no sé cómo entenderte, pero explícame, ¿qué puedo decir? ¿Qué no? Oye, perdón si digo algo. Y entonces, a mí personalmente no es que tan dominado tengan ya la aceptación, porque yo sé que es difícil saber manejar un tema así, pero es qué tanto interés tiene la persona en conocerme, en saber pues cómo es mi experiencia y sobre todo cómo podemos dar de las personas dentro de la comunidad, porque al final de cuentas en la iglesia es algo de lo que no se habla y es muy triste, es que los números de suicidios de personas de la comunidad son muy altos, muy altos, y es justamente por esto. Me cuesta un poco porque pues justamente perdí a una amiga por esto y siento que no podemos amar, dice, no podemos amar a Dios sin amar a nuestro prójimo. Y nosotros también somos parte del prójimo. ¿Cómo haces para conciliar tu fe, considerando de que todavía para las personas es un poco difícil? ¿Cómo te fue a ti diciéndolo abiertamente en la iglesia? Bueno, digamos que no ha sido tan abiertamente, aunque ya hace unos buenos años que me siento tranquilo con que la gente lo sepa, pero sí he sido muy abierto y sincero con mis obispos y con los presidentes de estaca. Y la mayoría de las veces me han tratado muy bien. Mi actual obispo, Rubén, él ha sido muy querido y muy empático. Él en su propia familia tiene un hermano que experimenta atracción al mismo sexo. Y bueno, más allá de eso, él es muy amoroso. Y siempre me ha dicho, Simón, esta es tu casa, tú eres parte de esta familia, a pesar de, pues, de todo lo que ha sido en mi proceso con la iglesia. Y eso me ha hecho sentir realmente amado, sinceramente amado. Yo lo busqué durante mucho tiempo y sentía que estaba ocupado. Y sí, él estaba muy ocupado porque tiene muchas personas a su cargo, pero sí me sacó el tiempo para atenderme, para escucharme, para bendecirme. Me acuerdo que leyó un capítulo del libro de Mormón conmigo, completo. Y eso me hizo sentir como mucho amor, como me dedicó el tiempo aún teniendo mis cosas que hacer. Y otro obispo que me mostró mucho amor, él vive en otra ciudad distinta a donde yo soy. Él mostró mucha empatía, también súper amoroso, bondadoso, y yo le conté parte de mi historia, cómo yo me sentía, parte de lo que yo había experimentado, y él en un punto me dijo que él se disculpaba en nombre de la iglesia por los momentos en los que yo me había sentido discriminado y rechazado y víctima de la homofobia. Y como dijo Pame, yo creo que la gente se equivoca y no podemos pasar de ser víctimas a convertirnos en victimarios porque eso no tiene sentido. Debemos aprender a perdonar y amar a las personas y que ellos también se equivocan y ser empáticos con ellos. Y sé que pues cuando uno aplica el amor y la expiación, entonces uno puede entenderlos, ¿sí? Entenderlos como ellos alguna vez nos llegarán a entender a nosotros, porque al final no somos tan diferentes. Esto que menciona Simón, de que su obispo, mi obispo actual, él un día me dijo, Pam, a nombre de todos los líderes que has tenido, perdónanos si alguna vez te hemos lastimado. Y siento que para mí fue como, hubo una pequeña catarsis, porque yo estaba acostumbrada, he tenido obispos muy buenos en este tema, y obispos que pues han sido... Todavía no sabían manejarlo. Que todavía no saben manejarlo. Exacto. Y siento que a mí me ayudó mucho a reconciliarme con la idea de hablar con mis líderes del tema. Como yo nunca lo he ocultado y yo siempre se lo he dicho a mis obispos, mi presidente de estaca lo sabe, pero siempre lo he hecho con cierto miedo porque a veces han dicho cosas que pues de verdad te lastiman de una manera muy profunda, ¿no? Y que alguien me dijera eso y sentir el espíritu, la confirmación de que era genuino, creo que si algún día un líder ve esto, creo que es una buena manera de empezar. Gracias, Pamela. Ahora, los dos tengo entendido que han hecho una misión, ¿no? Sí, son misioneros retornados
Pame, tú serviste en México y Simón, tú en Idaho, ¿no? Así en es. Estados Unidos. Súper. Se supone que la mayoría de los misioneros retornados cuando regresan tratan de llevar una vida impecable y procuran seguir guardando cierta postura que permita seguir inspirando lo que compartieron durante ese tiempo de misioneros, tanto con sus conversos, con las personas que conocieron, con sus compañeros de misión, ser miembros ejemplares, incluso para sus presidentes de misión, para las personas que conocieron. ¿Cómo fue el proceso de ustedes de decir, ok, ahora voy a decir que soy gay, soy lesbiana? Uy, mi proceso fue muy difícil porque yo tuve una situación muy compleja, una carga que traía de la misión, de algunas decisiones que había tomado. Yo retorné de los 2 años completos, pero no puedo decir que retorné con honor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo unas decisiones que me llevaron a un consejo disciplinario. Y eso pues fue duro, sobre todo para mi obispo, que en paz descanse. Él fue otro obispo, ya ese sería un tercer obispo muy amoroso, que me dijo, sabes que yo te apoyo, ve a la misión aún sabiendo todo lo que yo sentía en cuanto a los otros hombres. Y él me dijo, ¿qué pasó, Alejandro? ¿Qué pasó? Como así, como que él se sentía responsable de alguna manera de las decisiones que yo tomé, que no iban en línea con lo que se me había enseñado y lo que el evangelio nos enseña. Entonces fue muy duro porque pues sí tuve un proceso ahí disciplinario que me ayudó al final a recapacitar y se sintió un espíritu de misericordia muy, muy lindo, muy grande, ¿sí? Yo no me sentí discriminado, no me sentí señalado, por lo contrario me sentí acogido, amado, y sí sentí que era el Señor manifestándose a través de ellos, y eso me ayudó a tener un testimonio más fuerte de la Iglesia de Jesucristo, como una iglesia, como la iglesia verdadera, porque dije, oiga, sí, esto puede ser que haya muchas historias, pero mi propia historia es que a mí me dieron su apoyo y me mostraron amor. Mi regreso a la misión es toda una historia, pero lo voy a resumir en que el Señor me llevó a trabajar al CCM. El CCM es este lugar donde los misioneros, antes de salir a sus misiones, antes de ir al lugar asignado, llegan y los preparamos por 3 o 4 semanas. Entonces, una preparación espiritual. Espiritual, y si son extranjeros, una preparación del idioma también. Y doctrinal también, ¿no? Y doctrinal, sí, es como... Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es como un bootcamp espiritual, yo lo llamaría. Okay. Y tú trabajas ahí, eras una maestra. Trabajé instructora, ahí, ¿no? fui una instructora por 4 años. Ya. Okay. Y la experiencia fue bellísima. Y algo que pasó es cuando yo estaba ahí, como por ahí del 3er año, durante la pandemia, alguien me escribe, un amigo, y me dice, hermana Suárez, porque así es como me decían de cuando serví la misión. Oiga, necesito contarle algo, no siento que haya nadie con quien pueda hablar. He estado orando y usted ya ha estado llegando a mi mente. Y yo todavía pues no era... O sea, era abierta con mi obispo, mi hermana y ya. Y yo le dije como, sí, adelante. Hicimos una videollamada y ahí él me dijo que sentía atracción por las personas del mismo sexo. Y él estaba aterrado. Y él no sabía qué le iba a decir. Le dije, ¿yo también? Y entonces, sí, él me dijo, ¿qué? Y yo, sí. Me dijo, pero usted sirvió una misión y usted, porque me hablaba de usted hasta la fecha. Y usted está enseñando misioneros y le dije, pues sí. ¿Qué tiene? O sea, y entonces él me dijo, yo no sabía que uno puede ser un discípulo de Cristo aún experimentando atracción por las personas del mismo sexo. Wow. Y entonces, a la semana, más o menos a las 2 semanas, alguien más, una amiga, me escribió, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Muy similar la historia. Algo que en ambos casos se repetía es que sus padres de estas, o sus familias de estas personas son miembros. Y ambos me dijeron, yo no puedo nunca hablar de esto, mi familia nunca puede saberlo porque pues no sé cómo van a reaccionar o me van a correr de la casa o no sé qué. Uh-huh. Y entonces yo dije, pues bueno, quizá como que hay mucha gente que está pasando por esto, que no tienen ni idea de con quién hablar, igual y si yo comparto, pues ya saben que hay alguien a quien puedan escribirle. Y yo hice una oración, yo le dije, a ver, Padre Celestial, porque ella igual me dijo, oré, y tu nombre llegó a mi mente. Y cuando yo le dije, fue lo mismo. O sea, el shock, tú eres instructora. Entonces yo le dije, a ver, Padre, ¿debería salir del closet? Y le dije, para ayudar a la gente. Uh-huh. Y yo sentí, sí, pero espera. Y yo dije, perfecto, porque no quiero hacerlo. Honestamente, aterra.
Y esperé. Es complejo. Es complejo, da mucho miedo. Y dentro de la iglesia da mucho miedo. Nunca sabes cómo van a reaccionar. Y pasaron unos meses y un día sentí, es momento. Y es chistoso porque yo iba de viaje con mi familia, pero con todos tíos, primos, sobrinos, todo. Y pues muchos de ellos no sabían. Y cuando sentí, íbamos en una van todos, yo saqué mi celular, hice una oración, escribí, pues, tratando de ser honesta, sin tratar de invitar a nadie a hacer nada, ni nada. Ujú. Entonces, estaba en la van con toda mi familia, no todos sabían. Algo que yo sí hice a mí me ayudó mucho, es estas personas que sí son cercanas, que tengo una prima que es como mi hermana, ciertas personas así, mi papá. Yo dije, pues a ellos yo quiero decirles primero, personalmente, porque no sé cómo van a reaccionar y siento que puedo manejarlo mejor de uno a uno. Entonces, en esta espera, como que yo aproveché para irles diciendo. Y me costaba mucho y yo temblando y todos reaccionaban muy bien. Entonces, como que eso me fue dando. Pero iba en la van, volviendo a eso, muchos de mis familiares que iban ahí, pues ni idea. Y entonces yo sentí el espíritu, yo oré, intenté ser lo más prudente posible en el post que hice, lo publiqué y luego apagué mis datos y dije no quiero saber de esto por el resto del día hasta que llegue a donde vamos, que era súper lejos. Y pasó de todo, desde personas que lo tomaron muy a bien, que fueron muy amorosas, muy respetuosas, hasta personas que fueron muy hirientes, muy tanto dentro, pues casi todo mi círculo en ese entonces era dentro de la iglesia, entonces no tanto dentro y fuera, pero dentro de la iglesia encontré estos dos partidos muy fuertes, vamos a llamarlo así. Y yo me acuerdo que yo oraba y yo decía, Padre, pero es que yo te pregunté y tú dijiste que sí y ahora todo es un caos. ¿Qué hago? Y yo le decía, Padre, arréglalo, por favor, arréglalo. Y nada se mejoraba y yo decía, no, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar? Porque me afectaba incluso en un aspecto hasta profesional. Y yo estaba muy asustada, yo no sabía pues cómo iba a proceder, no sabía nada. Y un día yo estaba harta y dije, a ver, ya, si no quieres arreglarlo, Dios, no lo arregles, pero me consuelas. Y yo creo que él ha de haber sentido cierta misericordia, porque empecé a sentir mucho consuelo, empecé a sentir como mucha paz, mucha calma, y empecé a sentir mucha confianza de que pasara lo que pasara, todo iba a estar bien. Y sí, y al final todo estuvo bien, todo se arregló, todo como que con el tiempo las cosas se fueron acomodando. Y después he vivido otras experiencias que me han llevado a decir es que necesito ayudar a la gente, como lo que comentaba de mi amiga, como otras personas que he conocido, como muchas experiencias que yo personalmente he tenido. Y a mí me cuesta, porque honestamente no es algo que yo diga, voy a hablar sobre mi orientación sexual a todas las personas. Pues no, pero es importante que alguien lo haga. Y yo intento... ¿Por qué es importante? Porque si no hablamos de esto, lo que alguien esconde, lo que alguien calla, se vuelve un tabú. Y los tabús y las cosas ocultas generan o incitan a veces no solo al secreto, pero al rechazo y al odio y al maltrato. Y tenemos sentimientos. Las personas se deprimen, las personas se ponen felices, las personas sufren y las personas aman y todo, seas o no seas miembro de la comunidad LGBT. Entonces hay muchas personas afuera que probablemente están sufriendo algún tipo de ansiedad o depresión porque no saben cómo manejar esto, porque sienten que tal vez no van a poder alcanzar la exaltación, que es como el cielo para nosotros, y que tal vez piensan que son pecadores solo por sentir atracción hacia alguien de su mismo sexo. Eso es importante porque muchas personas que ya han experimentado esto, y lo digo en base a los comentarios o mensajes que nos mandan a Más Fe en privado, diciéndonos que se sienten indignos solamente por tener esa atracción. ¿Qué mensaje le darían a ellos? Pues yo les diría que sí son hijos de Dios y son hijas de Dios y Él las ama muchísimo. Y pues esto no sabemos por qué lo experimentamos, pero a mí me ha permitido acercarme mucho más a mi Padre Celestial, porque dependo de Él absolutamente. Y también sé que su amor
es para todo el mundo, sin importar la cruz o la prueba, sin importar lo que yo sienta. Yo una vez iba es que durante tu discurso sentí muchos pensamientos, cada vez se me ocurren más, pero voy a compartir una experiencia. Yo un día iba para la capilla, yo estaba saliendo con otro chico o algo así. Saliendo en una relación amorosa, como romántica o como en Ok. citas o algo así. Me dije, como para qué voy a ir al coro, sí, al ensayo del coro, como para qué voy a ir, si yo no debería estar ahí, si no me corresponde, eso es como que va en contravía. Pero hubo otra voz dentro de mí que me dijo, pero es que tú igual amas a Dios, o sea, tú tienes derecho de irlo a adorar, de ir a ensayar con tus hermanos, o sea, eso no te hace indigno. ¿Por qué piensas eso? Me confrontó esa voz. Porque yo sé que pues no es como no se trata de llevar una doble moral o de mostrarme de una forma con un grupo y de otra con otro. Eso no es de Dios, porque Dios es uno, es honesto. Pero el que yo estuviera haciendo eso que venía desde mi parte sentimental, desde mi, digámoslo, necesidad afectiva, no me privaba ni me limitaba para yo adorar al Padre, adorar al Señor Jesucristo e ir a estar en el ensayo. Y fui. Y me di cuenta que fue una buena decisión porque me sentí a gusto, me sentí hermanado, disfruté del ensayo, en ningún momento estuve pensando en eso. Entonces creo que a veces yo me cortaba como las alas, como no, yo porque siento esto, y creo que ahí es donde está el error, creo que ahí es donde el enemigo te está tratando de decir, hey, no, tú no eres digno, hey, tú por qué, cómo se te ocurre, y no, o sea, seguimos siendo hijos y somos personas que tenemos muchas esferas, como muchas áreas donde nos desempeñamos. Entonces yo sí siento atracción al mismo sexo, pero también soy hermano y también soy hijo y tengo el potencial de ser padre y soy profesor y soy compañero. Y en todos los distintos roles, pues hay muchísimas posibilidades y diferentes interacciones y hay muchas bendiciones que de todas formas están disponibles. Entonces no tengo que llevarlo todo allí. Algo que me decía a mí un psicólogo que quiero mucho, miembro de la iglesia, él me apoyó durante un tiempo, me decía, ¿cuánto porcentaje del día estás pensando en tu sexualidad? ¿En cuánto tiempo puedes medir? Y yo lo pensaba todo el tiempo, todo el tiempo. Eso pasa Y mi mucho. vida estaba en función de eso. Y yo les digo que no hay necesidad de estar pensando en eso todo el tiempo, porque la vida tiene muchas otras cosas que ofrecerte. Entonces yo aprendí como no, pues sí, es un área, pero hay otras en las que también puedo enfocarme y ser feliz. Y hablando del tema de ser padre, y te escuchaba también, Pamela, ¿ustedes no descartan la idea de ser papás? Para nada, queremos ser papás. Yo quiero ser papá. Yo sueño con ser mamá. Es mi sueño más grande, es tener una familia, un bebé. ¿Les gustaría sellarse en el templo? Si el Señor pone los medios, pues es que eso sería el sueño de cualquiera, no más allá de su orientación sexual. Estar con alguien que amas, no solo por esta vida, sino por toda la eternidad. Para mí la idea de despertarte todos los días al lado de alguien y decir, wow, esta persona va a estar ahí como aún después de esta vida, o wow, esta es el padre o la madre de mis hijos, para mí se me hace una experiencia celestial aquí en la tierra, que ojalá y el Señor algún día me guíe para que pueda tenerla. Yo comparto lo que dice mi compañera, sí, sería muy lindo, sería hermoso eso. ¿Tu sí. compañera eterna? Compañera amiga. Linda, mami. Compañera de la banda. Pamela, ¿qué pasa después de que sientes todo ese bombardeo, de que muchas personas cuestionan esto? ¿Fuiste a la iglesia alguna vez avergonzada? ¿Fuiste apenada por esto? ¿Te Qué sentiste buena menos? pregunta. Fíjate que yo te mencionaba que yo vivía en Inglaterra un tiempo. Yo regresé y cuando regresé había un obispo nuevo, que fue muy bueno y me ayudó en muchas cosas, pero ciertos temas, y de hecho ni siquiera eran solo de mi orientación sexual, eran como un abanico de cosas. Las palabras que él ocupó, y yo sé que tal vez no fue su intención, fueron palabras que a mí me hicieron sentirme pues indigna, pero sobre todo es que me sentía como sucia, creo que esa es la palabra. Y sentía como si me excusaba para no ser limpia, ¿sabes? Como si estuviera jugando con la expiación. Y para mí la expiación lo es todo. Entonces llegó un punto en el que yo iba a la capilla y me daban ataques de ansiedad, pero muy fuertes. Y no podía, o sea, no podía quedarme.
o sea, un grado en el que tenían que llamar a mi papá y él tenía que irme a buscar y tenían que buscar cómo ayudarme a calmarme porque me ponía muy mal. Y me tomé como unos 3 meses de que dije, es que no puedo ir porque estoy muy mal, o sea, no llego ni a la puerta y como que todos estos recuerdos de las palabras que me dijeron me empiezan a bombardear y me dan estos ataques, ¿no? Entonces justamente me había lastimado una rodilla y tenía que estar en cama y como que se juntó todo un poco. Y no era inactiva, pero no era activa. O sea, fueron 3 meses que yo guardaba los mandamientos, pero no iba a la iglesia. O sea, tu relación con Dios continuaba. Pero se estaba enfriando al final de cuentas porque después no tomaba la Santa Cena, no iba los domingos a la iglesia. En ese entonces mi familia no era muy activa, entonces eso tampoco me ayudaba mucho. Y una vez estaba muy enferma y alguien me dio una bendición y en esa bendición decía que entre más buscara al Espíritu, más paz iba a sentir. Y yo dije, yo quiero eso. Entonces yo empecé viendo The Chosen. Y no es comercial, pero yo dije, no, si no siento aún el deseo de leer, si no siento aún el deseo de orar, porque ya me enfrié, pues me gusta ver la tele. Y empecé y trataba de meditar como las cosas que veía. Y me surgió un hambre por leer la Biblia. Y empecé a leer y leía como las partes de Jesús y me lo imaginaba, o sea. Y entonces empecé después a leer el libro de Mormón y después a orar. Y cuando venía a ver, ya estaba de vuelta en la iglesia y todo. Y aún hay veces que me da ansiedad y hay veces en las que quiero ir y la misma ansiedad no me deja. O hay veces en las que yo le digo a mi papá o a mi hermana, me acompañan solo la primera hora porque mi ansiedad no me va a dejar estar más. O sea, y la verdad es que no podemos controlar quién nos lastima, pero alguien ya pagó para todas esas heridas que podamos sanarlas. Sí. Entonces, no voy a decir que es lo bonito de las heridas, pero cualquier experiencia difícil que estamos viviendo tiene sentido si la llevamos a Cristo y a su expiación, a su Getsemaní. Alguna vez tuve un ataque de ansiedad muy fuerte en el que yo pensaba como esto es un infierno, ya no quiero estar aquí. Y eran como muchas voces diciéndome cosas, esa era mi única voz. Y entonces tuve como ¿cuál es la palabra en español? Una impresión, una vocecita hablando en mi cabeza que decía, esto no es un infierno, esto es tu Getsemaní. Y porque es un Getsemaní, el Salvador está contigo porque Él pagó en el suyo para que tú no tengas que pasar el tuyo sola. Wow. Entonces, intento ir a ese Getsemaní con todos los aspectos de mi vida todo el tiempo. Yo me he vuelto dependiente del Salvador en ese aspecto. Simón, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes de la iglesia que están pensando en ir a una misión y se consideran gays y sienten que van a ser una carga o una vergüenza? ¿O cómo van a compartir el arrepentimiento a las personas si ellos se sienten mal? ¿A ti te pasó? Bueno, sí, de alguna manera me pasó y el mensaje que les daría es que nosotros somos tan dignos como cualquier persona que experimenta atracción al sexo opuesto, porque somos hijos e hijas suyos del Padre Eterno y de Jesucristo. Y también te digo que si quieres ir a la misión y experimentas atracción al mismo sexo, recuerda que Dios creó todas sus creaciones de forma perfecta y que no cambia nada lo que tú sientas hoy. Y que tú puedes ser una luz para personas que van a escucharte, así que no te limites, no solo pienses en ti, sino en el impacto que vas a tener en los demás. Y yo sé que desde ese enfoque podemos hacerlo, porque es que somos pues seres hechos de la tierra, ¿no? Eso dice las escrituras, que polvo somos y al polvo regresaremos. Y hay cosas que aún no entendemos perfectamente, pero si hay un deseo genuino de servir, pues hacerlo. Yo vengo de un hogar de padres católicos. Mi hermana también estudió en un colegio católico. Yo mismo estudié en un colegio católico y me uní a la iglesia a los 19 años. Hablamos de esto sí, antes. Lindo, sí, hay hartas coincidencias entre nosotros. Y yo me fui a la misión a los 24 años después de haberme graduado en la universidad. Mis papás no estaban de acuerdo. Y con toda la prueba y habiéndole contado al obispo sobre mis experiencias, mis sentimientos en cuanto a mi sexualidad, y o sea, todo parecía indicar que no.
porque mi papá se oponía, que era esa decisión. Al final fue y me llevó al aeropuerto, eso fue lindo, pero yo siento que fue una excelente decisión y a mí eso, para mí sí son los 2 mejores años de mi vida, para mi vida, porque me acerqué mucho a Dios, experimenté mucho gozo, muchos milagros, muchas aventuras también, me sentía tentado. Digamos, si tú eres una persona que siente atracción al mismo sexo y te da de pronto miedo que vayas a sentirte atraído por tu compañero en una misión, lo que primero te aconsejaría que hicieras es que ores al respecto para que el Señor te dé la fortaleza y te confirme que tú eres capaz y que tú lo puedas hablar con tu presidente de misión. Yo hice eso. Yo amo a mi presidente y a su esposa y los recuerdo con mucha ternura. A mí me hice una cirugía en la misión y yo a la hermana, a la esposa del presidente, le besé la mano porque yo estaba convaleciente ahí. Y eso fue muy bonito, ¿no? Porque muy, muy latino, ¿no? Muy afectuoso. Sí. Y así yo le conté a él, al elder, a mi presidente. Y tú crees, o sea, yo lo veía ahí como muy, ¿no? Él era de Utah, él es de Utah, como muy conservador, como no, pero que va, súper buena gente. Me dijo, ¿tú crees que puedas continuar con tu compañero? ¿Quieres que te cambie? Y dije, no, sí, tal vez mejor cámbiame. Y me puso con otros 2 misioneros. O sea, si te das cuenta, es que es hablar. Uno tiene muchos miedos, uno se imagina muchas cosas que no son. Uno se imagina, claro, tal vez por experiencias o porque a otros les ha pasado que te van a discriminar, que te van a señalar, que te van a devolver para la casa y no. Todo lo contrario, me apoyó, me mostró amor. Después, sí, tuve otras experiencias no tan gratas, digamos, pero es que al final, cualquiera que sea la prueba, la podemos subyugar a la expiación de Jesucristo. O sea, es que Totalmente. no hay otro remedio que sea tan efectivo como la expiación. Y yo no siento que Dios se haya equivocado conmigo, ni siento que Él me haya dicho, bueno, esta va a ser tu prueba, o que yo haya dicho en la vida preterrenal, Padre, yo quiero esta prueba para mí. No, Uy, no no hay me lo manera. imagino, pero tal vez sí, no lo sé porque tengo un velo, pero yo sí sé quién soy hoy y sé que mientras esté aquí enfocándome en Cristo, siento que me ha servido mucho el testimonio de Pame cuando ella dice, pues Dios me muestra, o sea, desde que yo vaya de la mano de Dios, estoy seguro de que voy por buen camino, es el lugar más seguro donde podemos estar. Simón, me había olvidado, no te di el tiempo para que nos cuentes cómo es que decides decir abiertamente que eres gay. Ok. Pues yo no he sido como tan súper abierto, pero yo soy muy histriónico y me gusta hablar en público y me gusta ponerme cosas de colores, no, pues no como el arco iris o algo así, pero sí soy muy como de emociones Extrovertido. intensas, sí, extrovertido, es mi personalidad y me gusta hablar duro y bailar y todo eso, entonces yo siento que cuando empezó a ser más natural, fue cuando más lo disfruté. Y recientemente tuve una experiencia muy bonita para responder a tu pregunta. Yo hice un curso de conducción de moto hace poco. Y yo tuve 3 instructores durante el curso. Y uno de ellos, muy amable, muy querido, el hombre muy amable, muy, muy atento, súper conversador, empático. Y pues me decía, pero usted ya maneja moto y todo. Y yo, sí, pues sí, pero no tanto, pero sí, yo le dije que sí. Y entonces anduvimos un buen tramo de la ciudad y hablamos de todo. Yo no sé por qué hubo tanta confianza, tanto clic. Él me contó que tenía un hijo, que bueno, se había separado, pero muy chévere. Yo le conté que había viajado y todo. Y él me habló, él asumió que yo era hetero y que tenía como una novia o algo así. Entonces, como que yo le di a entender que no, pero de forma muy natural. O sea, no fue necesario esconderlo, no fue necesario avergonzarme, ni callármelo, ni hablar en neutro, es que estoy con una persona, porque eso lo hice durante mucho tiempo. O sea, acostumbrado como a hablar en clave, como a hablar sin Sí, saber que sea hombre o mujer yo para no decía, me incomodar. gusta alguien. Sí, Ujú. exacto. O estoy saliendo con una persona y entonces no sé, se enreda, es un desgaste mental. Y entonces le dije, no, es que sí, como es un chico o algo así. Y entonces él se quedó callado, pero fue como tan genuino, tan natural, que yo dije, es que así ha debido ser antes, pero me costó tiempo y años para poder hacerlo de forma espontánea. Y después él me siguió tratando bien y me siguió saludando normal, pues ¿por qué no? Y al final, si alguien cambia contigo, pues el asunto que debe resolver
el de esa persona, no tú por decir la Claro. verdad, porque es que uno no está imponiendo ideas, uno no está siendo irrespetuoso, uno simplemente está contando su experiencia. Y ya cuando yo decidí contarlo, pues fue primero con mi familia, con mis padres, fue muy joven, yo tenía 14 años y no fue tan bonita la experiencia. Bueno, mi mamá, como yo, es muy dramática, entonces lo tomó como muy, y prendió un cigarrillo y no sé qué, y después mi papá como que lo tomó no como muy normal, pero él pensó que cuando yo creciera eso se iba a ir, ¿sí? Como, sí, así me lo dio a entender. Y después mi hermana, ella es como muy, digámoslo, de mente abierta, entonces como que fresca, pero en distintos momentos, ellos que son mi núcleo familiar, como que me lo Bueno, sacaron de una forma como no tan amable en algún punto y eso pues claro dolió, pero fue ya después en la iglesia, yo no lo he hecho así como que todo el mundo lo sepa, pero sí cuando lo he visto necesario y cuando eso ha significado que yo, o sea, a mí me gusta decir la verdad, sí me siento cómodo con eso y poder, sí, como expresar, si me preguntan algo, decir las cosas como son y recuerdo una vez creo que fue la primera vez que lo conté como al obispado, el obispo no estaba disponible, se lo conté a uno de los consejeros y él hizo la pregunta, pero ven, es que quiero estar seguro, estás hablando de otro hombre, porque es que a veces las personas como que no lo pueden creer, sí, creo, pero me lo dijo de una manera muy respetuosa y yo le dije sí, y me dijo que yo era muy valiente, que muchas gracias y después empecé a descubrir, por ejemplo, hay un discurso de Elder Holland sobre las personas que nos debatimos de salir con personas del mismo sexo o no, y empecé a darme cuenta que sí hay muchos recursos muy poderosos que la iglesia sí ha desarrollado, y como el de Dios ama a sus hijos, por ejemplo, y que los podemos capitalizar, o sea, los podemos usar para que la experiencia no sea en solitario, porque es que, claro, en el silencio, como decía Pame, lo que sucede es que es más difícil, es más duro, porque cuando tú cuentas algo así de relevante que tiene como esas implicaciones, al decirlo es como que la carga se divide. ¿Y por qué es una carga? No porque en sí mismo esté mal, digámoslo así, sino porque es como ir en contra de la corriente. Cuando uno no tiene referentes de lo que uno desearía, digamos, desde el hombre natural, es más complicado. Es como, pero esto sí. Y tal vez hay personas que de verdad sepan, ¿será que sí o será que no? Yo nunca tuve como esa duda. Yo siempre sentí como, esto es lo que a mí me gusta, pero al mismo tiempo siempre sentí un llamado muy fuerte, ¿sí? Incluso antes de conocer la iglesia, yo tuve, como se lo comentaba Pamela Carro, tuve el deseo de ser sacerdote, ¿sí? Cuando crecí en un hogar Él católico. quiso ser sacerdote y yo iba a ser monja. Wow. Esto es en serio. Sí, Y sí. ahí tengo una pregunta muy importante. Ambos entonces eran conscientes de su orientación sexual Sí. antes de ser miembros de la iglesia. Cuando conocen la iglesia. Yo no. Tú no mucho, Yo pero sí, por ahí mucho ya antes. tenías tus dudas. Cuando ambos conocen la iglesia de Jesucristo, que saben que es orientada a la familia, que para la iglesia el matrimonio válido y que para sellarte en un templo es un hombre y una mujer. ¿Cómo ustedes dijeron, yo sí quiero ser miembro de esta iglesia? Bueno, primero yo quiero agradecer al elder que me bautizó, que es peruano, que quiero mucho, el elder Reynoso, maravilloso. Arriba, Creo que Perú. nunca se hizo tanto énfasis en eso, claro que sí, lo mencionaron, hicieron un gran trabajo los dos elders, el de Ávila de Argentina también. Los valoré en 6 semanas, fue mi bautismo, ellos decían, usted ya estaba preparado para recibir el evangelio, pero fue como en el camino, ver como el entorno, lo que me hizo pensar, no inmediatamente, sino con los años, como bueno, ¿y yo qué? ¿Cuál es mi lugar aquí en la iglesia? ¿Yo cómo encajo aquí? Pero me di cuenta que, o sea, sigue siendo la iglesia verdadera, o sea, si hay algo que yo deba modificar o entender o confiar en Dios ciegamente, pues lo voy a hacer, pero sigo experimentando la misma sensación de que estoy en el lugar correcto. ¿Y sientes que encajas?
Sí, claro, porque es que nuevamente, o sea, yo siento, y con esto no quiero promover como a que las personas hagan lo que quieran con su sexualidad para nada, pero yo sí creo que Dios es un Dios de la diversidad. O sea, Dios nos creó de diferentes razas, con diferentes nacionalidades, etnias, lenguas, y Dios creó todas estas maravillosas cosas de distintas formas y de distintos colores, que, o sea, claro que sí, en la iglesia no somos un molde, y creo que a veces yo mismo he pensado eso, que yo no encajo aquí en el molde, pero es que resulta que la iglesia nos equipa, ¿sí? Es como el evangelio es una doctrina hermosa, preciosa, que tiene buenas nuevas, pero que nos da herramientas, ¿sí? Y son leyes y son doctrinas, pero no es como una caja así fuerte, una camisa de fuerza que tú tienes que ponerte, no, porque el evangelio es para disfrutarlo, para ser feliz. Y yo siento que a mí sí me ha equipado, y el mismo evangelio me funciona a mí, experimentando atracción al mismo sexo, como le funciona a la viuda, como le funciona a la persona en situación de discapacidad o en cualquier situación o desafío que nos presente la vida. Totalmente cierto. Concuerdo al 100% contigo en ese sentido. Un soltero que ve que sus amigos se casan y él todavía no tiene la oportunidad, me imagino que es una experiencia parecida a la que ustedes tienen de ver que sus Claro. amigos se sellan en el templo, Sí, tienen una muchas familia, veces. siguen avanzando y Ujú. ustedes no. Familias que no pueden tener hijos. ¿Cuántas veces no se habla sobre la importancia de multiplicar y henchir la tierra? Y sí, pero no siempre va a ser la misma experiencia para todos. Y está bien, o sea, está bien si es diferente. Para mí, cuando yo me bauticé, creo que no pensé tanto en eso porque yo no estaba en un punto de aceptación ni al tema, ni a mí, y ni siquiera mucho hacia las personas de alguna orientación diferente a la mía, ¿no? Bueno, a la que yo pensaba que tenía, que al final no. Pero yo había tenido ya como amigos de la comunidad y no los juzgaba, pero en el fondo creo que me escandalizaba un poco. Era como, wow, es que es de la comunidad. Y para mí eso era como, en donde yo crecí, en el ambiente en el que yo crecí, eso era como algo loquísimo, algo que tú sabías de una persona en 1,000,000. Cierto. Porque pues tabú. Hemos crecido así. Sí, hemos mejorado en ese aspecto. Cuando por fin pasa el tiempo, pasa lo de mi amiga, es cuando yo entro en esta situación, en esta crisis de... yo sentía que estaba en una iglesia donde orillaban a las personas a tratar con cierto tipo de odio a los que somos diferentes. ¿En la iglesia de Jesucristo o tu anterior Sí, religión? sí. Más contexto. Perdón. Ok. Como mencioné, tengo una amiga que pues se suicidó. Fue después de que algunos familiares y algunos los cuales eran líderes dentro de pues la iglesia en el área donde ella estaba, pues la trataran de una manera pues no muy amigable, justamente por su orientación sexual, aunque ella era activa en la iglesia, aunque ella tenía creo que una recomendación vigente, aunque para ella... ingresar al templo. Sí, aunque ella podía entrar al templo, guardaba todas las reglas, todos los mandamientos, cuando ella quiso hablarlo, porque ella una vez me dijo, Pam, es que quiero hablarlo, quiero decirlo porque quiero ayudar a la gente, quiero ser como tú, me dijo en ese aspecto. Y yo le dije, pues adelante, y me dijo, pero es que mi familia no me va a dejar. Y lo intentó y pasó todo lo que pasó, como la gente reaccionó, y pues es cuando ella pues decidió ya no seguir aquí, ¿no? Entonces a mí me dio una crisis muy fuerte. Yo una vez hice una oración y yo le dije a Dios, yo no puedo estar en esta iglesia. Le dije, yo sé, porque yo alguna vez oré y pregunté. Yo soy alguien que como una vez al año me arrodillo y pregunto, Dios, yo sé que sí, porque ya me lo dijiste 20 veces, pero sí es tu iglesia, ¿verdad? Porque yo pienso que es bueno fortalecer el testimonio, ¿no? Y yo le dije, yo sé que sí, pero es que no entiendo. Y le dije, no puedo estar aquí. Yo le dije, perdóname, pero yo voy a ir con el obispo, yo voy a hablar con él, y yo voy a, pues ya dejar de ir. ¿Y por qué sigues yendo? Y entonces yo hice esta oración y él me respondió muy claro. O sea, yo soñé y mi hermano ni es miembro, mi hermano mayor, y él me decía, por favor, lee Alma, no me acuerdo ahorita exactamente, pero me decía, Alma, tal capítulo, tal versículo, por favor, wow. Te lo suplico. Y me acuerdo que me levanté y justo tenía mi libro de Mormón al lado, porque me encanta, pues, ahí leerlo y eso, ¿no? Y yo, o sea, yo dije, pues bueno, y lo abrí y decía como, es esta parte donde
Alma le habla a uno de sus hijos y dice, yo sé que has pasado por muchas tribulaciones y yo sé que fuiste paciente cuando te ataron y fuiste paciente cuando hicieron esto y fuiste paciente y te pido por favor que seas paciente ahorita, ¿no? Y a mí me quebró porque pues yo sé que el Señor quería eso, quería que yo esperara, fue como una aguanta, una espera, pero por el otro lado yo decía, es que y las personas que estamos tratando de una manera injusta, de una manera que las hieren emocionalmente al punto de hacer algo como lo que mi amiga hizo, ¿qué hay de eso? Y fui a tener mi entrevista y no todas las palabras de mi líder fueron perfectas, pero yo seguía sintiendo el espíritu. Entonces, la iglesia es perfecta, siempre se dice, los miembros son imperfectos. La cultura de la iglesia, como en todos lados, es imperfecta. Y se siente, y duele, pero la iglesia es verdadera, porque nada, absolutamente nada, puede hacer que yo deje de saber que Dios sabe que yo sé que esto es verdad. Qué bueno que no se han quitado ese gozo de ser miembro de la iglesia y experimentar todo lo que el Evangelio de Jesucristo trae para nosotros, independientemente de cómo vamos en el camino. Sí. ¿No? Qué bueno. Perdón, hay muchísimas bendiciones, hay mucho gozo. Entrar al templo, recibir una bendición, cuando estás enfermo, que te ponen las manos, o a veces me encanta acompañar a los misioneros siempre que puedo y se siente un espíritu tan especial. O el simple hecho de ir un domingo a la capilla y regocijarte con un himno. Sí, y sentir que tu semana empieza otra vez mejorada. Claro. Y todo bien. Gracias por esta conversación tan sincera. Gracias por explayarse tanto. Espero que este episodio ayude e inspire a las personas que están pasando por este desafío o por esta situación. No sé si llamarlo un desafío. No soy la adecuada para decir si es un desafío o no, pero también creo que aplica para todas las personas que en algún momento sienten que no encajan en la iglesia o que cometieron un error y que ya no hay marcha atrás para regresar. Me encanta siempre decir que esta es la iglesia de Jesucristo, la que da segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades para empezar. Por eso es que vamos cada domingo a la iglesia para renovar nuestros convenios y tener un nuevo comienzo. ¿Qué mensaje le darían a esa persona? Un último mensaje para cerrar. A esas personas que ahorita los están mirando y están dudando y no saben qué hacer. Sí, bueno, gracias por eso. Yo te invito a que pues ores con el corazón, que hables como nosotros tres hemos hablado hoy con Dios, que Él te escucha y te ama. Y si te sientes diferente, pues puedes estar seguro que lo único que tenemos en común los seres humanos es que somos distintos y que en la iglesia hay un escenario para que crezcas, para que saques la mejor versión de ti y que Jesucristo va a estar contigo, no importa si decides continuar este camino que Él cree que es el mejor para ti o si decides tomar otro. Porque digamos, el amor de Él es maravilloso, sí tiene unas características particulares, pero es un amor que supera todo entendimiento. Y algo que te invito a reflexionar es a que vengas al templo, ¿sí? Eso ahora que lo mencionaba Pame, me vino al corazón. Sí. Yo en el templo he sentido tanto amor y tanta claridad y he visto milagros y he experimentado milagros impresionantes, ¿sí? En el templo y sí es la casa del Señor, literalmente. Y tú puedes hacer del templo tu propio cuerpo, ¿sí? Tu propio hogar, pero estar en ese lugar y pedirle consuelo al Señor y pedirle dirección es algo que te invito a que realices, que te puede funcionar, que consagres tu vida al Padre, porque es el camino que te va a conducir más allá de una felicidad a un gozo como el que escribías ahorita de cuando tenías la bebecita en tus brazos. Eso es un gozo indescriptible y que sepas que sí estás acompañado y sí estás acompañada y que el líder o la líder que esté cerca de ti o el hermano o la hermana o el amigo es alguien que Dios va a enviar. Dios envía a sus ángeles. Yo llegué a la organización a la que me ha acogido, que está alineada con la iglesia en cuanto a estos temas y ha sido una persona que vivía en otro país,
pero que ahora he conocido en persona y que me ha mostrado con su ejemplo que sí se puede y que refleja en su semblante la luz de Cristo y yo busco hacerlo. Pues yo creo que él ya dijo todo perfectamente. Testifico las palabras de mi compañero. No, pero a ver, yo quiero que estas personas piensen en la persona que más amas en el mundo, sea tu papá, tu hermano, tu hijo, tu lo que sea. Y piensa en el amor que tienes por esta persona. Eso es como una fracción diminuta del amor que Dios tiene por ti. Y esa es una fracción diminuta del amor que Cristo tiene por ti. Y a mí me gusta pensar, y no es algo doctrinal, es más algo poético, pero lo creo, que cuando Cristo iba caminando con la cruz, que estaba cansado, que ya había pasado todo el Getsemaní, que ya habían juzgado, que ya lo habían latigado y todo esto, que él probablemente pensó en mí individualmente y él dijo, ok, voy a seguir y vale la pena porque Pame me va a necesitar. Y es lo mismo, o sea, voy a seguir y va a valer la pena porque tú lo vas a necesitar. Entonces, no tienes que pasarlo solo. Número 1, Jesucristo y el Padre Celestial están ahí. Y número 2, hay muchos recursos. Hoy en día estamos tratando de empezar a dar recursos y visibilidad a este tipo de cosas. Y pueden encontrar una comunidad, existen comunidades de santos que tratamos de seguir nuestra fe en Dios y que nos pues identificamos como parte de la comunidad LGBT. Uh-huh. Entonces existe, no tienes que hacerlo solo porque no te aísles, es lo peor que alguien pueda hacer. Yo lo hice por un tiempo y fue muy difícil. Uh-huh. Y no hay nada que la expiación de Cristo no pueda sanar. No hay nada, y con esto no hablo de cambiar, pero si estás pasando por un dolor difícil, algo que sientes que no puedes con ese dolor o ansiedad o lo que sea, aplica la expiación. No sé qué significa para ti eso, pero aplica la expiación, intenta aplicarla. Yo solo quiero agregar, Pame, que te ames a ti mismo y a ti misma, porque creo que en el proceso yo me di mucho palo, me di mucho látigo, y eso es peor, porque lo que hacía era saltar del pecado a dedicarme a hacer el mayor esfuerzo, y eso no era sostenible. Entonces vivía como en los extremos, y llegar a conciliar mi fe y mi sexualidad fue posible amándome a mí mismo, o sea, aceptándome, diciendo, ok, yo sí soy un hijo de Dios y soy maravilloso y merezco ser feliz y merezco una familia y merezco ser amado y soy completo en Cristo, y con eso pude salir adelante, y ya lo que antes era como una tentación más grande se empezó a volver algo más tranquilo porque empecé a equilibrar mis propias emociones, y eso solo fue posible cuando yo decidí amarme a mí. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este episodio que, como verán, nuestro nuevo programa de Más Fe Podcast abarca distintos temas. Si ustedes quisieran conocer algún otro tema que les gustaría que tocáramos, no duden en escribirnos en los comentarios y nos vemos en otro próximo segmento de Más Fe Podcast. Gracias. Chao, amigos. Chao, gracias. Adiós.